Sí, mira, acá tenemos dos variables importantes. Una que es básicamente la variable internacional, que es la inflación que nosotros estamos exportando, que dice relación mucho con la subida del dólar. Acuérdate que nosotros antes del estallido social teníamos un dólar de 6,50 y hoy día ya estamos en el rango del, bueno, ahora bajó respecto a las elecciones, pero estamos en el rango del 8,10, 8,30. Y esto, dependiendo del programa económico que resulte electo, puede llegar a subir más la inflación, el dólar. ¿Por qué hablo del dólar? Porque nosotros la mayoría de los bienes lo importamos. Y por ejemplo, si antes importábamos televisores a un dólar de 6,50, hoy día ya solo por el hecho de tener un dólar a 8 y tanto son 200 pesos más que nos va a costar. Imagínate en todos los productos que nosotros importamos. Otro tema importante es el valor del combustible a nivel internacional, que está subiendo muy fuerte, producto de que las economías ya están saliendo del tema de la pandemia, por lo tanto está habiendo una mayor apertura económica, las empresas están funcionando, los costos de traslado se están haciendo bastante más caros y este mismo traslado está obligando a utilizar mucho más combustible. Esto hace que el precio del combustible suba y tenemos que pensar que el hemisferio norte, que es el mayor consumidor de combustible, va a entrar en invierno. Por lo tanto, la calefacción hace siempre que el precio del combustible suba y esto nos va a repercutir a nosotros. En el ámbito local, aquí tenemos mayores problemas porque estamos como en un panorama bastante incierto. El cuarto retiro va a ayudar a que la inflación siga subiendo, porque la oferta aún no, la oferta tanto nacional e internacional aún no se ha ajustado a la salida de la pandemia, por lo tanto hay mucho producto, hay muy poco producto y muchas lucas en el sistema financiero, por lo tanto los precios están subiendo como locos. Y ese es uno de los principales problemas. O sea, si tenemos un cuarto retiro, van a haber más lucas y menos productos, por lo tanto, la inflación ya se está haciendo algo que incontrolable. Mire, voy a ir con una pregunta que me está haciendo Eugenio Carinao, porque antes quiero cerrar el tema y saber por qué el tema de la inflación también afecta a los créditos y particularmente los créditos hipotecarios, que por hoy día la gente que quiere comprar una casa ve que se aleja esa posibilidad producto de los valores. Justamente, mira, respecto a los créditos, nosotros tenemos que ver que el Banco Central tiene dos formas de manejar su política económica. Una a través de retirando o emitiendo dinero en circulación en la economía y la otra es la tasa de interés. La tasa de interés interbancaria que se llama, que es la tasa libre de riesgo a la cual los bancos se prestan plata. Esta tasa de interés en marzo del 2020 era de 0,5%. Con la última, la tasa de interés del Banco Central va manejando un poco la inflación. ¿Qué pasa? Cuando hay mucha inflación, el Banco Central tiende a subir la tasa de interés para evitar un poco que se gaste más cosas. ¿Por qué? Porque va a ser más atractivo ahorrar dinero, las cuentas de ahorro van a ser, la tasa de interés va a ser mucho más atractiva y va a ser más difícil endeudarse, porque si bien antes teníamos un 0,5%, ahora ya estamos en un 2,25%, o sea, subimos bastante respecto de lo que veníamos antes. Eso ya es un indicador que los créditos, tanto de consumo como de interés, ya deben subir. Después los créditos también tienen otra componente que es el riesgo, que acá tenemos el riesgo país, que ha subido demasiado producto del estallido social, de la inestabilidad política, de las decisiones políticas que se han tomado. Por lo tanto, eso hace que los créditos suban un poco más, ¿ya? Ahora, en el caso de los créditos hipotecarios, existe otra variable que era los fondos de pensiones. Nosotros teníamos el fondo de pensión, el fondo E, donde teníamos fondos a muy largo plazo, bonos que tenían 20, 30 años, entonces teníamos un mercado súper concreto para los préstamos a largo plazo. Hoy día con estos retiros, con la incertidumbre que hay, estos fondos ya se están acabando y se están acortando los plazos, por lo tanto ya no va a haber esa facilidad de pedir crédito hipotecario a tan largo plazo, a 30, 40 años, sino que ya van a tener que ser a 15, con un pie más alto y con las viviendas que están subiendo, los materiales de construcción que están subiendo. Entonces el sueño de la casa propia ya se hace cada vez más lejos. Una situación compleja. Eugenio Carinao nos dice, al experto, los barcos que
llevan y traen containers con mercaderías varias, ¿están afectando, influyendo en la inflación a nivel mundial? Y agrega, y ojo, afuera de Chile no hay AFP. Por favor, dice esto, el argumento que usted da, que la AFP también en estos retiros han significado incremento en la inflación. Sí, lo que pasa, a ver, lo que yo me refiero que el transporte de combustible, en general la inflación, la inflación internacional ha aumentado súper fuerte. Ahora, como estuvimos en pandemia, había muy poco transporte a nivel internacional porque se estaba produciendo poco, ya que la mayoría de los países estaba encerrado en cuarentena. Entonces, con este auge del comercio de todos los países, empezar la reactivación, se empezó de nuevo el transporte de combustible. Hay muy poco transporte para todo lo que se tiene que llevar y eso hace que el transporte aumente de precio. También está el tema del precio del combustible, que donde se está requiriendo más combustible, el precio sube. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, respecto al tema de la AFP, si bien no hay, en la mayoría de los países desarrollados sí existen estos AFP, no se llaman así, pero son sistemas de ahorro de pensión a largo plazo. Lo que yo digo es que al retirar todo este dinero que se suponía que teníamos ahorro, hizo que las familias chilenas tuviesen mucho circulante dentro del sistema económico y no había la capacidad de oferta para demandar todos los productos que la gente necesitaba. Por lo tanto, empezamos a ver que, por ejemplo, los precios de los autos subió de manera casi, los precios una locura. Yo tenía gente que me decía que su auto antiguo que lo había comprado en el 2019, ahora le salía mucho más rentable venderlo. Entonces subieron los precios de la leche, subieron los precios de los combustibles, subieron los precios de transporte, porque la gente tenía dinero para demandar más cosas. O sea, y eso es lo que yo me refiero con el tema de la AFP. Ahora, Patricio, ¿cuál es su recomendación como experto en el tema económico? ¿Qué hacemos? Vienen meses, o particularmente el fin de año, que es un mes de mucho gasto, vienen los meses de vacaciones, donde también el chileno se ha acostumbrado a salir, a disfrutar de este tiempo de descanso. ¿Cómo enfrentar estas situaciones en este marco económico que estamos viviendo? Mira, yo creo que nosotros debiese venir a ver, las elecciones debiesen ser un buen augurio para nosotros, porque ya debiesen de empezar a acabar estas políticas más populistas. Entonces debiésemos empezar a apretarnos los cinturones, a tomar con responsabilidad el tema como lo hacíamos antiguamente. Esto de la inflación no es un tema que sea que haya que llevarlo a la ligera. En Venezuela tenemos una inflación del orden del 300, 200%. En Argentina ya tuvimos inflación de 50% en un año, que la verdad no es para mirarlo a huevo. A ver, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es empezar a empezar a crecer, empezar a mirar cómo nos reactivamos económicamente, cómo empezamos de a poco, empezar a bajar la carga fiscal. Por ejemplo, cómo vamos a empezar a disminuir la cantidad de bonos de IFE, de todo eso, y empezar a ver cómo hacemos la reactivación en empresa, cómo traspasamos estos bonos para que empecemos a dar más empleo y buenos empleos. Y respecto del gasto de fin de año, siempre ha sido una temática y siempre ahora se nos va a complicar porque ya no va a estar tan fácil endeudarnos. Nosotros éramos un país que recurríamos mucho a la deuda más que al ahorro, y eso se nos va a complicar bastante. Ahora, en septiembre nosotros tuvimos uno de los meses más importantes en términos de gasto, y que es muy similar a la de vacaciones. En septiembre nosotros tenemos Año Nuevo, o sea, el 18 de septiembre, donde toda la gente sale, se junta con su familia, gasta demasiado, y la verdad que no tuvimos ningún problema. Yo creo que en septiembre va a seguir el gasto. Yo he hablado con hartos comerciantes y todavía hay diciembre. Uh-huh. Claro, uno podría pensar, a lo mejor nos ajustamos un poquito el bolsillo para los regalos de Navidad, nos ajustamos un poco si pensamos salir del país, quedémonos en Chile, disfrutemos acá.
en el sentido de evitar un poco el gasto, por un lado, y segundo, considerando de que la pospandemia, se ha dicho por todos lados, también va a ser bastante fuerte. Las ayudas comienzan a terminar, se acaban los IFE y por lo tanto también tenemos que ver otra realidad económica que van a enfrentar las familias que hasta el momento están siendo apoyadas por el Estado. Sí, eso es súper importante y tenemos que tener en cuenta que nosotros ahora vamos a vivir una realidad totalmente distinta a la que veníamos viviendo hace mucho tiempo atrás. Ahora somos vamos a ser un país con una alta carga fiscal, vamos a tener que ver cómo vamos a pagar la deuda que hemos adquirido en estos 2 últimos años. Por lo tanto, esto es como una economía familiar. Nosotros tenemos un ingreso, y ese ingreso nosotros tenemos que pagar nuestras deudas y tenemos que seguir gastando. Hoy en día nuestro ingreso ha disminuido bastante por toda la deuda que vamos a tener que pagar, y si seguimos con este gasto público importante vamos a endeudarnos más y eso va a ser mucho más perjudicial para nuestra economía. Tenemos que ver cómo vamos a crecer, el tema importante es cómo vamos a crecer ahora, cuál va a ser nuestras definiciones. Por eso es súper importante la definición política que va a ocurrir en este año, ahora el 19 de diciembre. Los invito a leerse los programas con conciencia y tomar la mejor decisión. Patricio, a propósito de eso, ayúdenos, usted es experto en estas materias. ¿Cuáles serían los tips que deberíamos tener en cuenta desde el punto de vista del programa que nos entregan los dos candidatos en cuanto a la situación económica? A su juicio, ¿dónde tendríamos que revisar la letra chica que aparezca en ese programa para que en definitiva nosotros podamos tomar una resolución de quién es la mejor alternativa para que esté al mando del país en un proceso tan complicado, con alta inflación y también en una etapa de pospandemia? Mira, para mí son 3 temas. Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista económico. Ya. Y desde el punto de vista económico nosotros tenemos 3 temas fundamentales, que sería cuál es el que te ofrece mejor crecimiento. Hay Perfecto. Que recordar que nosotros no somos un país rico, no somos un país que tengamos mucho capital humano, no somos un país que invirtamos mucho en investigación y desarrollo y tampoco en innovación. Por lo tanto, el tema del crecimiento para nosotros es vital. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Ya? Perfecto. Porque no es... esto no es una decir, oye, hacer así y que ya vamos a crecer al 6-7%. Nosotros estamos en un momento súper complicado, por lo tanto el crecimiento que se viene en los próximos años son de 1 o 2%, que va a ser bastante bajo respecto a lo que veníamos creciendo o de lo que perdimos en cuanto a crecimiento. Aquí hay que tener factores como nosotros crecimos mucho por la inversión extranjera. Cómo nosotros atraemos nuevas inversiones extranjeras o nuevas inversiones para crecer, cuáles son las facilidades que van a dar cada uno de los programas para el tema de cómo vamos a atraer inversiones. Otro tema fundamental va a ser cuál es el ajuste tributario que tiene cada programa. O sea, vamos a cobrar más impuestos, dónde vamos a cobrar los impuestos, de qué forma los vamos a recaudar, ¿y qué vamos a hacer con estos impuestos? Hay que recordar que nosotros tenemos que seguir pagando una cantidad de deuda y los ingresos de nosotros son a través de los impuestos. Entonces, los mecanismos más ingeniosos de cobrar impuestos van a ser los que nos van a ayudar a esto. Y otro importante que tampoco he escuchado en los programas es el ajuste educacional. ¿Qué vamos a hacer con el tema educacional, que es la principal vía de crecimiento en el largo plazo? Y no hablo de la educación universitaria o técnico profesional, que la verdad que nosotros hicimos una reforma súper importante a este tipo de educación, donde se gastó mucho dinero en la gratuidad, pero no se hizo nada respecto a la calidad. Entonces hoy día, 4 o 5 años después, todavía no tenemos un salto económico que nos diga, oye, apuntamos miles de millones de pesos a la educación universitaria y hoy día estamos creciendo esto o tenemos mayor capacidad, mejor capital humano. Por lo tanto, yo veo que aquí el ajuste que hay que hacer es cómo en las etapas tempranas nosotros invertimos en educación
generando un salto económico importante en el largo plazo. Imagínate que nosotros hace 30, 40 años teníamos un PIB o éramos muy similares a los países de Asia-Pacífico, donde ellos hicieron una reforma educacional interesante en las etapas tempranas y hoy día son uno de los países más desarrollados. Sí, lo importante, Patricio, también es visualizar, a mi juicio, qué marco de posibilidades laborales tienen. Escuchaba a un dirigente de los empresarios, a Fantuzzi, que decía el otro día, en los próximos 5 años vamos a tener 1.500.000 nuevos profesionales, y alguien ha pensado dónde van a trabajar, por un lado. Y por otro decía, el poder permitir que el impacto de la importación versus exportación también nos permita tener posibilidades laborales. Porque dice, nosotros exportamos paltas, perfecto, pero para eso no necesitamos mayor cantidad de gente y los sueldos evidentemente tampoco, la rentabilidad del producto sin algún aditivo especial es bajo, entonces no se puede pagar más. Pero recibimos autos, y los autos claramente para su elaboración absorben mucha mano de obra en los países que nos envían este tipo de artículos que nosotros recibimos acá. Entonces, ¿cómo equiparar también esta balanza internacional en materia de mercadería? Que evidentemente a Chile hoy día lo tiene con industrias como por ejemplo del calzado, que ya prácticamente no existe. En cambio, en China hay un trabajador por cada par de zapatos que se elabora. Entonces, son miradas que también hay que tener, no sé, Patricio, en consideración, ¿no? Sí, mira, tú diste el principal causa de este desastre laboral, lo dijiste. Y es un tema que todas las economías internacionales ya lo han vivido y lo han trabajado de distintas formas. ¿Cuál es el principal problema que nosotros tenemos hoy en día para ser un país productor? Es China. Tú necesitas 4 factores para poder producir, que son el dinero, que el dinero es movible a lo largo de todo el mundo, el capital, las maquinarias, la infraestructura, que tú también la puedes mover a lo largo de todo el mundo, y las 2 cosas que te hacen la diferencia en la producción son la investigación y los dineros que tú destinas a investigación y desarrollo e innovación, y el capital humano. Lamentablemente el capital humano en China es súper barato. O sea, la mano de obra en China es muy barata, a diferencia de todos los países más desarrollados y también de Chile, que la mano de obra es muy cara. Y por otro lado, tú tienes que el sistema que nosotros en Chile tenemos muy poca investigación y desarrollo, y China, si bien la tiene, pero también la copia. Por lo tanto, se salta 2 factores y los productos que hace son baratísimos, que es imposible competir en cualquier economía. O sea, si nosotros nos decimos hoy día que tenemos que ser un país productor, es una utopía y es una cuestión que nos va a llevar a la quiebra, porque en el fondo China va a seguir produciendo y a precios más baratos y con una calidad muy parecida. Por lo tanto, el consumidor va a optar entre los productos chinos o los chilenos, y esa es una realidad. Ahora, ¿qué han hecho los otros países mundiales? Se han dedicado al diseño. Por ejemplo, nosotros vemos que nuestras zapatillas, o sea, Nike, Puma, son hechas en China, pero el diseño, el estudio, la tecnología, la desarrollan en los países como Alemania, Estados Unidos, y después mandan a hacerla con los autos, el diseño, la investigación se desarrolla en esos países y después se mandan a hacer a China. Por lo tanto, reitero que nuestro problema es cómo nosotros cambiamos la educación para poder llegar a ese sistema de modelo productivo, que es el que hoy día en el mundo se manda, producto básicamente de China. Patricio Aguilera. Y respecto a la pregunta que es del tema del empleo laboral, nosotros estamos, de los jóvenes, nosotros estamos estancados hace 5, o sea, no, yo creo que hace 10 años, en el crecimiento y cuánto están ganando los nuevos profesionales. Que no tenemos nuevos puestos de trabajo y tampoco le estamos pagando millonadas.